Hola mi gente bonita, familia preciosa, estamos muy felices y contentos porque el día de hoy tenemos un entrevistado especial. Mi nombre es Braulio Escamilla y junto al equipo que hacemos La Última Escena, el día de hoy les vamos a llevar hasta su casa una historia de un gran artista. Un artista que desde muy joven tuvo que dejar su natal Chiapas para ir a una aventura a la Ciudad de México, donde encontró desde el libro exacto, la obra exacta, para desarrollarse como uno de los artistas maestros de toda una generación. Estoy hablando del maestro Felipe Casanova, que el día de hoy abrió su hogar y ha abierto su corazón para charlar con nosotros. Continuamos, La Última Escena. Así es, el día de hoy, como les comento, estamos contentos. Habíamos estado organizando esta entrevista desde hace mucho tiempo. El día de hoy abre su hogar, abre su espacio, su intimidad, el maestro Felipe Casanova, y le agradezco mucho y le digo muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Diego. Pues gracias. gracias. A mí me da mucho gusto también que hayan venido, Mario, tú. No, pues gracias a usted, y también tenemos aquí a un amigo de la casa que es Vicente. Vicente está acompañando. Compañero. Sí. Maestro, muchas gracias por el espacio, por abrirnos su hogar, y vámonos directamente a la charla donde todo el mundo quiere saber cómo ha estado, cómo le ha sentado la vida aquí en Jalapa, pero también nos podríamos ir desde sus orígenes, desde su niñez. Ya había yo comentado en un inicio que dejó Chiapas para encontrarse una gran aventura. ¿Podemos platicar dónde inició Felipe Casanova? Bueno, para mí ha sido un recorrido del mundo a como era antes, porque nazco en un lugar donde hay selvas, río, belleza de la naturaleza, y gradualmente al paso de mi vida he ido viendo cómo se va acabando todo. Es impresionante, es impresionante. Bueno, salí de Chiapas en un tren, yo nunca me había subido a un vehículo, un tren de pasajeros de esos de asientos de madera, y llegué a la Ciudad de México, un mundo totalmente diferente, gris e invernal, y justamente en invierno. Wow. Y pues ahí comencé a trabajar y a tratar de entender cómo era la vida. Y por ahí encontré un libro de Stanislavski. Realmente me sorprendió la claridad, la pasión de Stanislavski por su trabajo como maestro de teatro, como actor. Y me fascinó y deseé ser actor. Y me entero por la tapa de la introducción del libro que había un maestro en México, japonés, discípulo de Stanislavski, de su última etapa de Stanislavski. Me volé de ilusión de querer entrar ahí. Me dijeron que te ponen a prueba, y sí, efectivamente. Esa escuela te pone a prueba 3 meses para saber si te acepta. Fue impresionante. Y coméntenos, antes de irnos directamente a lo que nos gusta, que es cómo entramos al área artística, ¿por qué dejar Chiapas? Siempre hemos visto que la realidad del sur de México pues no es tan fácil económicamente, y a veces hay que dejar el terruño para ir en búsqueda de nuevas propuestas, ¿no? ¿Por qué dejar? Era una época de donde la gente migra buscando mejores condiciones de vida. Dentro de esa época se da el que me toca a mí también emigrar de mi tierra a México. Realmente un contraste muy grande entre la vida con sol, con árboles, con agua, con belleza, con animales, a llegar a una ciudad enorme y llena de charcos de lodo. Era la época cuando hacían películas de las ficheras, películas del barrio. Era un pueblón, México.
no como llegó a ser. Ajá. Era un pueblón, en el Zócalo había pasto y una fuente en medio. Habían de este lado trenes, tranvías de madera amarillos que viajaban de la villa a Tlalpan, Ah, a Xochimilco, de la villa a Xochimilco. Un recorrido grande. un México que ya desapareció y que se ha poblado y que sigue siendo un tremendo caos organizado. Ah, sí. Pero la familia, ¿qué le comentó? ¿No hicieron porque se quedara usted allá en Chiapas? ¿O hubo el apoyo? Ah, no, con toda la familia. Ah, ¿sí? Los exilios son con todos. Salen buscando como una tribu, buscando de qué manera vivir. Ah, usted se fue con toda Sí, y familia. claro, mi familia me llevó. Ah. Yo no fui, Me llevaron. me llevaron. Entonces, ahí ya estando haciendo una vida en Ciudad de México, también en otras entrevistas vi que para usted fue muy importante el encuentro con el libro de Juan Rulfo, ¿no? Ah, fue lo primero que leí en mi vida. Yo venía de un rancho, digamos, y pasé un sábado cuando cobré mi rayita de donde trabajaba y vi en el aparador de una librería ese libro y me llamó la atención, El llano en llamas. Ujú. Desde la primera línea de Diles que no me maten, me fascinó. Me fascinó la manera como el ritmo, el lenguaje tan sencillo, aparentemente no tan elaborado, pero sumamente elaborado, y la sinceridad del autor. Yo no entendía nada de eso que digo, pero directamente me impactó. Cómo el hijo se niega a ir a suplicar que no maten al padre, y el padre insiste y finalmente el hijo camina hacia la puerta, es el texto, camina hacia la puerta, voltea y dice, voy pues. Pero si por desgracia me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? Y ya, fascinando. Pero entonces, en Chiapas no había usted tenido acercamiento a este mundo. No, allá era un pueblo donde había un cinito, así conocí el cine. Había un cinito, una iglesia con techo de teja, una escuela y un mercadito. Un pueblo verdaderamente pobre. Entonces, en Chiapas que dejó, donde sí pudo acercarse un poco al cine, pero era una vida más pueblerina. Después trasladarse a la Ciudad de México, donde recuerda los tranvías, recuerda que era un pueblón, pero que sin duda tenía un alcance desde hace muchos años antes que muchos pueblos, de libros, de teatro, de escuelas. Y es ahí donde el maestro Felipe empieza a encontrar estos libros que lo enamoran y lo empiezan a guiar, ¿no? Me llama la atención porque ustedes son una generación donde los libros fueron los senseis, ¿no? Fueron los guías, que si un libro los enamoraba, ese podría ser el inicio, la roca de un gran edificio artístico. Estoy haciendo la diferencia de, por ejemplo, las nuevas generaciones, que ya todo es en computadora, ¿no? Ah, bueno, es que vi el video, ahora se enamoran gracias a un video, porque es como la moda, ¿no? Pero anteriormente uno tenía que buscarlo o encontrarlo por los libros. Aquí veo eso, ¿no? Hace usted referencia de El llano en llamas, hace referencia al libro de Stanislavski, y que siguen siendo, en pleno 2021, sí, pues las grandes referencias para las escuelas de arte dramático. Claro. ¿Qué piensa usted de eso? Desde luego. No, yo estoy totalmente de acuerdo que los libros en aquel tiempo eran más importantes para la gente. Ahora como que se ha olvidado un poco por la cuestión del internet. Sí. Se lee en internet, se escribe en internet,
y como que el libro, digamos que se relega un poco nada más, porque realmente está ahí. Sí. Y por ejemplo, después de leer Stanislavski, entiendo muy bien que tuvo la oportunidad de conocer al maestro Seki y poder entrenar con él. ¿Puede platicarnos ampliamente de cómo llegó, los recuerdos de en dónde eran las clases, cómo era para llegar, cómo era él? Porque mucha gente tiene ganas de saber cómo eran esos viejos maestros, si eran de esos que te tiraban la silla o eran... les dictaba en japonés o en alemán. ¿O Bueno, ¿cómo sabes que tiraba la silla? no, bueno, porque eran como eran los modos, ¿no? Los modus operandi de esos maestros. No, ¿no? sí, ¿Sí? él tiraba la silla. No, en primer lugar, era así como la vaca sagrada. Así. A la vez de que las clases adineradas y los funcionarios de arriba lo satanizaban al maestro Seki. Pero él tenía su escuela particular. Él puras habas. Y entonces, cuando llegaba alguien a querer estudiar con él, lo ponía a prueba. Primero llenabas un cuestionario. A los 15 días o a la semana te llamaban por teléfono para una entrevista personal. Y ahí es donde lo conocí, en esa entrevista personal. Llego y un japonés, a ver, siéntese, y con su mirada penetrante, luego viéndote. A ver, dígame, y leía el cuestionario, lo que yo había contestado. Pero yo estaba nervioso. Sí. Y él dice, bueno, ¿usted cree que puede ser actor? Le digo, yo quiero ser actor. Dice, pues vamos a hacer una cosa. Usted me va a platicar todo lo que piense y vea aquí en la escuela. Y yo le voy a decir después de 3 meses si puede ser actor. Wow. Esa fue la manera. Porque dice, porque nosotros vamos a ser amigos. Un maestro tan descendiente de samurái, Sí. tan tierno, ¿no? De decirte eso. Pero antes de eso, ¿usted no había estudiado nada de teatro ni nada? ¿O Sí, había yo excursionado por grupos de teatro de los barrios Ah, sí. de Limba, que en aquel tiempo se llamaban Centro de Educación Artística, algo así. En las colonias había, sí, unos lugarcitos. Estuvo en varias. Creo que no tantas, digamos, no tantas. Estoy exagerando. Pero sí estuve por allá por Peralvillo, digamos, había una. Pero eran escuelitas patito. Pero eran programas federales o como o Sí, casi de Bellas Artes. De Bellas Artes. Pero que bien o mal tienen su nivel, ¿no? Aquí no hay mucho que digamos de esos programas, ¿no? A pesar Claro, de que claro. tenemos una licenciatura. Y que eso se ha pedido por muchas comunidades que regresen las casas de cultura y esto para acercar a la ciudadanía. Pero allá qué bueno tener este tipo de acercamiento, ¿no? Pero ¿cómo fue el valor para decir, voy con el maestro Seki-san? O sea, yo me arriesgué a ir con el maestro a ver qué, y fue realmente un antes y un después en mi vida. No, verdaderamente. ¿y cómo eran los ejercicios? O sea, muchos tenemos las ganas de saber que era diario 8 horas, 4 horas, 2 horas, había que ir en pants. Era como 2 horas. Era... El maestro era el único, solamente trabajo de dicción, esporádicamente danza. Pero todo el tiempo era el maestro el que daba la clase y nos ponía ejercicios. Era importante que descubriéramos el sentido de verdad. Esa era una cuestión muy importante. Debe tener un sentido de verdad la persona que quiere ser actor. Y si no lo tiene, no lo va a conseguir en la tienda de la esquina.
Sí, ¿no? No, no. Por eso te ponen a prueba. Y estuvo más de 3 meses. Bueno, pasé los 3 meses y ya me quedé. Ya me quedé 4 años, Wow. porque era así el tiempo. Decían, maestro, ¿y cuándo nos da un Diploma, papel, ya un diploma de que algo. ya acabamos? Dice, nunca. Aquí no hay eso. Un artista nunca termina de estudiar. ¿Y cómo son los ejercicios para... ¿Recuerda algún ejercicio en especial para llegar a esos procesos Claro. de entrar en verdad? Porque, bueno, las escuelas, algunos siguen repitiendo algunos procesos, pero hay otras que se olvidan y se quedan como en la memoria, como las antiguas clases, ¿no? de Kung Fu, ¿no? O los secretos de Stanislavski. ¿Cuáles eran los ejercicios que más recuerdan? Ajá, bueno. Siempre el ejercicio debe contener un conflicto para que ruede la cámara. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, tú tenías que tener como guía en la escena un propósito, como personaje, un propósito, un qué, un deseo. Y ese deseo, ese propósito es el que te lleva a actuar para conseguir el objetivo. Ahí eso lo sé que Stanislavski le llama objetivo y superobjetivo. La escena tiene su objetivo, la obra está compuesta de varias escenas, pero la obra en su conjunto tiene su superobjetivo. En fin, es algo muy detallado, muy interesante y que no alcanzo en este momento a explicarte todo porque no sé por dónde agarrar. Sí. Pero el caso es de que él se daba perfectamente cuenta si tú estabas fingiendo o si realmente estabas entregado a la escena en el supuesto. Porque se maneja una cuestión que se llama mágico supuesto. Stanislavski le llama el sí mágico. El sí mágico. Si en este momento comenzara un temblor y el compañero Mario tuviera que coger la cámara porque el temblor es demasiado fuerte, el sí que nos hace trabajar la imaginación, Ajá. si en este momento, ese sí es el sí mágico que manejaba el maestro Zecchi, y el maestro Zecchi le llamaba mágico supuesto. Tú supones algo y te colocas dentro de la circunstancia. Es algo muy interesante y muy operativo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando sobre este gran proceso que Claro. Muchos que estamos enamorados del arte escénico oímos estas historias y nos quedamos con ganas de saber más sobre eso. Regresamos. Regresamos, estamos con el maestro Felipe hablando sobre el proceso de cuando estuvo con una de las leyendas Sekizano y que bueno, poco a poco también maestro, ya toda una leyenda del arte escénico en Jalapa, a sus alrededores, en México, nos está comentando todo esto, cómo lo vivió. Este proceso de estar ahí con el maestro Sekizano es algo que muchos artistas escénicos hubieran querido saber, ver videos, por ejemplo, ¿no? Pero también eran procesos como muy íntimos, ¿no? No Sí. pasaba cualquiera, eran muy estrictos. ¿A usted le gustó eso, que fuera de esa manera? A mí me encantó. A mí me parecía muy bien que decía, habían personas muy bellas, hombres y mujeres, porque la gente que más llegaba era la gente de dinero. Sí. Y la gente bien alimentada es bonita. ¿No? Sí. Entonces, recuerdo una escena del tranvía llamado Deseo, porque cada quien escogía un fragmento de obra cuando ya había pasado un proceso y estaba en el segundo nivel, ya era texto. Entonces, dos muchachas
bellas, iban a hacer el encuentro de Blanche de Bois, del tranvía llamado Deseo, con su hermana Estela. Ella llegaba, tocaba la puerta del departamento después de haber buscado mucho en Nueva York y por fin consiguió la dirección. Llegaba a un barrio bárbaro, subía las escaleras, llegaba a la puerta, tocaba, se abría la puerta, salía Estela, la hermana, que no había visto durante 10 años. Entonces, esa era la escena. A ver, pásenle. Decía el maestro, prenda luz, por favor. Y prendían la luz. Todavía tenía el acento japonés, Ah, no, totalmente. Se ponía a hablar y había que estar muy atento porque si no entendías. Entonces, prenda luz. Y pasa la señorita. Toca la puerta. Abre la otra. Y dice, momento, pare. Prenda luz de sala. Dice, ¿cómo cree que nos va a engañar? Después de 10 años que no ve a su hermana. ¿Cómo? Dice, usted hágalo bien y yo me comprometo a llorar media hora. Sí, lo hace bien. Ah, sí, sí. No, y muy exigente. ¿Y eso de la silla, sí le tocó algún momento ser tan violento? No, a mí me platicaron que el día de ayer había tirado una silla contra, no sé, contra una actriz o un actor porque se indignó de la falsedad de la escena. Era mítico. Sí, ya lo creo. Muchos maestros y en varios libros de experiencias de teatreros, de artistas escénicos, lo citan, ¿no? Es así como uno de los referentes. Porque además hizo escuela, ¿no? Eso también creo que se le aplaude. En un México de cualquier época siempre es difícil, ¿no? Seguir la corazonada, el amor por las artes escénicas. Y eso es lo que ha pasado con usted. Abrazó las artes escénicas, tuvo a estos maestros. ¿Y qué es lo que lo motivó para seguir este camino que va siendo uno vereda? Bueno, realmente a mí me fascina el arte dramático, el drama, la actuación, la puesta en escena. Oh, qué maravilla, ¿no? Verdaderamente. Incluso es más emocionante que trabajar en el cine. ¿Sí? Sí, de plano, porque en el cine está la cámara, está el director, están algunas personas, el sonido, la luz, nada más. Y vamos a filmar pedacitos. Uh-huh. En cambio, en el teatro, tú eres responsable desde que empieza la obra. A ver, tú llevas el ritmo, llevas todo, la sinceridad de la escena. Después de estos 4 años de que estuvo ya colaborando con la compañía, ¿sí se podría decir? Con Sekisano, ¿era una compañía o era una escuela? Era una escuela. Después de pasar estos 3 meses, se quedó 4 años estudiando. En esos 4 años el maestro puso obras que lo contrataban para Bellas Artes o alguna compañía particular como los israelitas. Lo contrataban para dirigir una obra y teníamos oportunidad de ir a ver la dirección. Pero no podías ir un día, dejar de ir y ir al siguiente. Dice, aquí el que venga tiene que quedarse hasta la puesta en escena al público. Si no, no. Sí, para que puedas llevarte algo. Si no, vas a salir a decir Entonces aprendió con él más que solo la teoría teatral, sino también una disciplina, una forma de vida. Claro. ¿Sí lo recuerda con eso? Sí. En ese sentido. La primera obra que vi del maestro Seki era una obra que llevaba el nombre de Henrietta número 4 o Pozo Negro. Se desarrollaba ya en la frontera, Estados Unidos, mina de carbón.
Esta obra lo contrataron al maestro los trabajadores electricistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que estaban en una lucha tremenda y estaban emplazando a huelga. Y contrataron al maestro para poner una obra que fuera ejemplar. Y fue lo primero que vi en mi vida de teatro. Pues me grabó así para con hierro candente. Sí. Sí, sin duda el trabajo también de Felipe Casanova se ha dirigido sobre esas cuestiones sociales, ¿no? Ajá, sí. Pero también gracias a esto que vio. Sí, sí. Así fue, digo, es un gran recuerdo el que tengo del maestro Seki. Buena persona, recto, emotivo, buena persona. Si usted tuviera que englobar, yo sé que es difícil, en una frase, todo ese proceso en esa escuela, ¿qué sería? Sería haber descubierto algo mejor en la vida, algo mejor de lo que viví. ¿Qué pasa después de esa estancia ahí? ¿Siguió en la Ciudad de México? ¿Empezó a dirigir allá? ¿O llegó a Jalapa? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cuál fue el tour? ¿Cuál fue el camino que siguió Felipe? Bueno, estuve en México y trabajé en algunas películas independientes del CUEC. Trabajé en el teatro. Una obra que particularmente recuerdo con mucho cariño fue El extensionista de Felipe Santander. Fue verdaderamente una experiencia imborrable y agradezco mucho haber tenido la oportunidad de haber trabajado en esa obra con tantos actores en escena, con una escenografía inteligente, con un texto sencillo, no, una verdadera belleza. ¿Qué compañía era? Era una compañía creada para eso. Éramos todos de diferentes rumbos. Nos contrató, digamos, el director para hacer una cooperativa. No nos iba a pagar los ensayos ni nada. Una cooperativa, y así en cooperativa trabajamos y fue un gran éxito. Pero gran éxito. ¿Quién era el director? Felipe Santander, perdón, sí, Felipe. Autor y director. También Sí. era el director. ¿En qué teatro se presentaron? Se presentó en un teatro que estaba en Serapio Rendón, que manejaba un organismo que se llamaba el CREA, pero era una institución cultural del gobierno. Y lo recuerda con mucho cariño, fue una maravilla. Y estuvieron mucho tiempo en cartelera. Estuvimos en escena como un año y se convirtió en un centro de trabajo. Tú llegabas todos los días menos el martes. Sábado y domingo 2 funciones. La gente hacía cola y compraba su boleto, pero veías que era gente de pueblo, gente humilde, gente con su rebozo, gente que se había arreglado para ir al teatro, pero que se veía que era gente. Wow. No. Después de eso, ¿siguió haciendo teatro o eso fue la última experiencia en compañías allá? Después de eso me vine a Jalapa. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque unos compañeros habían venido y encontraron trabajo en la radio que se estaba formando, Radio Universidad Veracruzana. Se estaba formando y me vine. No, vente para acá hay trabajo, que mira que... Y pues me dio una gran alegría poder cambiar de una ciudad como México, a pesar de lo bonito de haber trabajado en el teatro. Me vine y comencé a trabajar en la radio. ¿No conocía Jalapa? Sí. Ya había... La había conocido años antes, que había venido contratado por la universidad para hacer Hamlet, es decir, para trabajar en un papel en la obra. Yo hacía el papel de Rosencrantz, nos habían ido a contratar a la escuela de Seki. Oh. Y Seki dice, no, aquí no es una fuente de trabajo, una bolsa de trabajo, aquí
tiene que... O sea, sí era Sí, celoso se también enojaba. con su gente. Sí, pero fue como conocí Jalapa, cuando vine a trabajar en Hamlet, que era una producción que produjo el Instituto Rockefeller. Wow. Era una gran producción. La Orquesta Sinfónica de Jalapa tocaba la obertura en la grabación, especialmente para la obra. No, fue un intento de hacer un Hamlet en el puente de Jalitic. Se bajaban las escaleras los reyes, los, Ah, los personajes de la corte. Hamlet hacía sus monólogos ahí en la parte que parece una bóveda ahí. ajá. Los caballeros venían caminando por la calle. Había que hablar fuerte para que el público lo oyera. Era algo interesante. Luego bajaba la neblina y cubría casi la escena. Y luego se levantaba porque hacía Jalapa. Sí, sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. Sí, nos sigue poniendo a veces ahí en aprietos en algunas... Sigue, Ajá. para los que no conocen Jalapa, el puente de Jalitic es un puente muy céntrico, muy cerca del centro y no cruza agua abajo ni nada, sino fue un libramiento que hicieron para que los carros pasaran porque era una olla natural. Entonces, pues quedó una parte de abajo que se ha usado infinidad de veces hasta para películas de Hollywood, donde hasta Arnold Schwarzenegger sí, grabó y por eso es famoso ese Jalitic. Además que es de los barrios primeros que fundaron Jalapa y sigue habiendo ahí unos lavaderos abiertos, públicos, y que bueno, ya es una estación ahí histórica que muchos de ustedes deben conocer. Es parte del centro histórico. Así es. Sí. ¿Pero qué compañía era en ese entonces que contrató e hizo eso? Era un discípulo de Seki Sano. Yo no conocía a Seki en ese tiempo. Bueno, perdón, si ya lo conocía, pues vine contratado. Perdón, me hago un poquito, se me traspapela la edición. Pero era un grupo que se formó. Simplemente contrató a gente, actores, y se formó. No había compañía. En aquel tiempo no había compañía. No. Ahí nació, yo creo, el Ortegú y poco a poco así. ¿Y recuerda quiénes eran los que empezaron? Más o El menos. director era Marco Antonio Montero. Los demás son personas que ya no volví a ver cuando regresé a Jalapa, ya después, muchos años más tarde, para trabajar en la radio. ¿Pero esta presentación de Hamlet, hubo diferentes presentaciones o solo fueron una o dos? Fue una cierta cantidad de representaciones. Ese era el contrato, ese era el proyecto. Y duramos aquí 3 meses. Aquí vivíamos, aquí ensayábamos. Era algo muy bonito. Y yo no conocía Jalapa y verdaderamente me fascinó. Jalapa cuando tengan oportunidad de venir, vengan. Es muy, muy bello. Además le tocó en esos tiempos, por ejemplo, este tipo de padrino como la Fundación Rockefeller, donde yo creo que era un trato muy especial a los actores, ¿no? Incluso ir a hacer la audición o invitarlos hasta allá ha de haber sido toda una odisea para los que empezaron aquí, ¿no? Como que fue algo sencillo. ¿Sí? Pues el director, discípulo de Seki, era una persona muy honesto y sencillo. Y bueno, se hizo la obra, vestuario a la medida de cada personaje, todo muy cumplido. De ensueño. El escenógrafo era Billy Barclay. Ya. Sí. Billy Barclay y el diseñador del vestuario. La Secretaría de Transporte y Obras Públicas hizo las torres con sus banderolas. Wow. Ahí en donde pasa el puente,
La gente estaba allá, el público estaba allá abajo y veía las torres con sus banderas y veía bajar a la corte por las escalinatas con sus trajes. Algo impresionante. No, sueña uno con ganas de La, de ver todo la eso. aparición del fantasma, por ejemplo, con una caña colgada a una ropa simulando el fantasma, lo sacaban entre los árboles ahí y una grabación decía el monólogo del fantasma. Pero no contrataron un actor, sobre todo necesitaba un buen actor para hacer la voz. Y se les hizo fácil contratar a un locutor. Entonces, la escena resultaba verdaderamente fallida Sí. porque se veía el fantasma entre la neblina de Jalapa y la voz. No me compadezcas, pero presta profunda atención a lo que voy a revelarte. Fue horrible, extremadamente horrible. ¿Se acuerda de todo? Y la gente así de, "Oh, no". Yo me acuerdo de todos los personajes, todos los parlamentos y todo. ¿En serio? Desde luego, ¿De esa obra? de esa hora. No, pues es que fue un acontecimiento entrañable. Sí, sí, sí. No, realmente bello. Bueno, me vine a Jalapa a trabajar en la radio, fue algo bueno. Invitado por otros actores, ¿no? Que dijo, a ver, se Sí. está armando la radio Universidad Vente Veracruzana, para acá, vente para mira. acá. Pero sí fue de entrada como emocionante dejar a ver un poco lo que estaba haciendo teatralmente y venir a hacer radio. Yo creo que cuando yo salí de mi pueblo, me marcó el romper con algo y tenerme que adaptar a otra cosa Claro. y no contar con la nostalgia. Entonces, eso me pasó también. Siempre me pasa que me voy a otro lado y ya, es otra cosa. Así regresamos, maestro Felipe. Deja la Ciudad de México después de haber tenido una muy buena propuesta aquí en Jalapa para hacer Hamlet. Después regresa, pero vuelve la invitación de regresar a Jalapa para ahora hacer radio en una estación que se estaba formando, en un Jalapa muy fresco, en un Jalapa menos poblado, pero que sigue siendo mágico, ¿no? Jalapa es muy mágico, donde en cada calle ves algún artista, en el centro ves al de la marimba, alguien haciendo teatro, bailando, estatuas. Es un circo ambulante, es un teatro con diferentes barrios. Eso también lo enamoró. No, y además Jalapa en aquel tiempo era algo maravilloso ver, por ejemplo, Coapexpan, unos arroyos con unos piedrones, algo verdaderamente hermoso, muy bello. Por todos lados había arroyos, no como ahora que todo, mira el Cerro del Estropajo, ¿Sí? se pobló completamente, ya nos queda chica la ciudad. Sí, comenta que, por ejemplo, Coapexpan iba la gente luego incluso a pescar, ¿no? Sí. Los famosos burritos que son como camarones de río, pero que ahora uno voltea y ya son puras unidades habitacionales. Y bueno, este crecimiento desmedido que estamos viviendo a nivel nacional, pues también lo ha hecho constante el teatro. El teatro también es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Usted llega aquí, no solo hace radio, sigue fusionando la radio con el teatro, ¿no? Qué bien. ¿Cómo nos puede comentar sobre eso? Bien dicho eso, porque pues la actuación, el drama es algo entrañable que no lo podía cortar. Entonces comencé a hacer radionovela. La primera que hice fue en Hamlet y logré un reparto verdaderamente milagroso porque fui a México a invitar a un actor que había hecho su carrera en Rusia y que se había titulado con el papel de Hamlet. Wow. Entonces le fascinó la idea de venir a hacer en radio Hamlet.
la actriz que hace el papel de Ofelia debe saber cantar, debe saber música y ser buena actriz. Y aquí en Jalapa vivía Laura Crot, una actriz excelente, cantante y todo. No, una maravilla. Y aceptaron. Aceptaron. Todos, no, se cambiaron a vivir mientras hacíamos la radionovela, se cambiaron con Jaco Guigui. Sí, vecino de por acá, de estos rumbos. Sí, vecino de por acá. Fue una buena experiencia y me sentí ya capaz de hacer radionovelas con textos clásicos, con texto arcaico, que me decían es un experimento porque a la gente popular no le va a interesar. ¿Cómo no? No, a la gente le encantó. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 90 y tantos. Pero antes de eso, ¿qué tipo de programas en radio hacía? Bueno, hice un programa con intención social, sobre todo dirigido a los campesinos. Y los fines de semana la universidad me prestaba la camioneta, una camioneta con chofer, para ir a las comunidades a repartir semillas. O sea, heredaba a Seki. Ajá, sí. No. Ha de haber estado orgulloso el maestro si hubiera visto todo eso. ¿Lo llegó a saber? No, Seki murió antes de que yo me viniera para acá. Ya era muy grande. No, murió de 61 años. No era tan grande. No era muy grande. Pero, bueno, dejó toda la escuela ahí. En muchos de ustedes acá bien se ve que era muy buen maestro, ¿no? Claro. Bueno, amigo, no sé. ¿Sí llegó a ser amigo, como él dijo, de sus alumnos, de sus discípulos? Pues ese es ser amigo. Pues, exigir es amigo. Me gusta eso. Este programa, entonces, lo llevó por muchos años con esta labor social, pero después dice, bueno, voy a hacer las radionovelas con estos maestros que siguen todavía vivitos y coleando y haciendo teatro también, que son enamorados. Recuerdo, creo que también estuvo el maestro Carlos Converso, ¿no? Carlos Converso en el papel de Macbeth. Todos ellos ya, unos... Ya me fijo en los clásicos. Macbeth, Alicia en el País de las Maravillas, El Gesticulador, El Principito, y así muchas obras que fuimos haciendo. Que incluso para los que nos están viendo y tengan algún recuerdo, porque muchos de los que nos siguen también han podido tener acceso a Radio Universidad Veracruzana, que también ya está incluso en internet, donde ahí yo conocí al maestro. Mi padre en especial pues fue también claro. Mi padre Sí. trabajó muchos años ahí en Radio Universidad, entonces yo crecí entre discos, vinilos, CDs, y bueno, contento de conocer, porque la mayoría de los que pasaban me tocó desde que estaba Radio Universidad Veracruzana en el Teatro del Estado, en la planta de la sala grande, ¿no? Entonces, yo de muy niño vi quiénes llegaban ahí y la mayoría eran artistas. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué los que están haciendo radio todos son actores? Porque incluso vi que muchos de los que eran operadores también actuaban, llegaron a actuar. También. Sí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Radio V solo contrata artistas escénicos, ¿qué pasa, no? No solo se dedicaban a hacer radio. Entonces era muy sorprendente, y siempre comento esto, Jalapa desde los 70s, 80s, pues veías que en cualquier lugar había un artista. En los que estaban en la secretaria había bailado, el que hacía radio también fue bailarín, y eran también los que fueron fundando todo esto, estas escuelas, ¿no? O estos caminos que ahora muchos llegan y les gusta Jalapa porque se sigue el camino que muchos de ustedes plantaron, ¿no? Y que la mayoría de los maestros, personas de tu generación que me decían, pues es que no era tan fácil como ahora nos toca a nosotros, que ya hay más libros, pero en el tiempo donde ustedes se formaron era de buscar el único libro, ¿no? En este caso, el de Stanislavski, ¿cuál era el que más el que encontraste? El actor se prepara. El actor se prepara. Es una maravilla de libro, muy recomendable.
que sigue siendo uno de las Biblias para muchos, ¿no? Sí, sí. Aunque, sí. bueno, hay una pelea ahí grande, ¿no? De los que son de la escuela Grotowski y los que son de la escuela Stanislavski. Y es ahí como irle al Madrid o al Barcelona, que cada quien dirá, no, es que sí, es que el otro. Bueno, no, esta es una opinión muy... Sí. Pero coméntame, ¿tú te seguiste haciendo estas radionovelas, pero también diste un salto a hacer documentales, ¿no? Documentales ya en video, hacer películas? O sea, Felipe Casanova no solo se quedó haciendo teatro y radio, y es lo que comentaba ahorita. ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir experimentando, disfrutando? ¿Dónde está el gusto? ¿Será que hay teatro en todo eso que has hecho? Te he de decir que el cine para mí es algo mágico. Cuando yo era niño, en mi pueblo, en una feria, llevaban esos aparatitos que se le movía y iba corriendo un disco y se veían escenas. Mickey Mouse, el Pato Donald, sí, o algo, veías. Pero para mí fue determinante al ver en el aparatito la pantalla, el oscuro, todo negro y la pantalla iluminada. ¡Oh, el cine! No, hombre, no, el cine. Para mí el cine tiene su lugar mágico, sagrado. Estos aparatitos, los Viewmaster, ¿no? Creo que recuerdo. Los Viewmaster. Que yo también cuando los conoces, y esta experiencia de incluso tú cambiarle, ¿no? Los disquitos, sí, ya venían muy futuristas, también. eran los disquitos donde le ibas dando. Y sigue siendo una tecnología que si se va la luz, tú puedes de ahí seguir viendo. Claro. Digo, es algo que como algo que se pensó que como juguete puede ser una inspiración, ¿no? Una inspiración. Para mí el cine, pues dije, bueno, lo que puedo hacer son documentales. Uh-huh. Y comencé a hacer documentales con otros compañeros. El cine, como el teatro también, pero particularmente el cine es un trabajo colectivo. Tiene que funcionar todo el colectivo para sacar adelante el producto, ¿no? Y con estas gentes, compañeros, amigos, hice documentales que me llevaron a conocer Bruselas, wow, Biarritz, los Países Vascos, Colombia, Brasil, llevando los documentales. Yo no sabía que existía eso. Ajá. De que, bueno, te inscriben en los festivales y ves la manera que te patrocine el festival, o que aquí también haya manera que la universidad o algo, ¿no? ¿Hiciste varios documentales? Varios. Pero también siempre con la vista social, ¿no? Sí. Sí, pues lo que sucede alrededor y que no es muy visible, hay que visibilizarlo con el documental. ¿Eso los puede encontrar el público en sitio? Así, hay uno que particularmente recomiendo, y que es Pueblos Unidos, que es el problema de las granjas, la producción industrial de cerdos aquí en el Cofre de Perote, y las comunidades están totalmente contaminadas. Un gobernador de aquí apoyaba a las empresas y incluso viendo que se formó una gran expectación porque se creía que podía ser una pandemia a nivel mundial y que el foco de infección estaba ahí en La Gloria, en la comunidad de La Gloria, y se dejaron venir de Alemania, de diferentes lados, a investigar acá en La Gloria. El gobernador, para contrarrestar ese efecto y apoyar a las empresas productoras de puercos, fue a presentarse y cargó un puerquito
Y decía, quiero agradecer a la empresa Granjas Carroll el gran beneficio que ha hecho a nuestras comunidades. Realmente ha sido un logro. Claro que ahí aparece en el documental y en el contexto del documental pues se ve muy mal el gobernador. Sí, claro. Pero interesante porque en esos años, que no tienen mucho, no se pensaba o no se había visto una catástrofe mundial a partir del consumo desmedido de este tipo de sistemas de crianza, ¿no? O de alimentación base animales, ¿no? Y lo que estamos viviendo, que fue eso, ¿no? Un consumo desmedido, de la matanza de animales que se ha ido propiciando. Habrá teorías que, por ejemplo, el coronavirus vino de otros lados, pero hemos visto ya otras cantidades de enfermedades que son provenientes de esto, ¿no? De este tipo de granjas de consumo gigantesco, ¿no? Con este documental viajó mucho, tengo entendido. Viajó mucho y tuvimos la oportunidad de ser seleccionado en Biarritz y pues fue así como, qué maravilla que estar con un público tan lejano a nuestra comunidad como es Francia, que va la gente al Festival Latinoamericano a ver los productos que nos mandan. Era agradable. Y tengo entendido que, por ejemplo, los extranjeros apoyan también, ¿no? Dices que se dejaron venir algunos. Sí, claro. Y que entonces saben muchas cosas de lo que sucede aquí. Fue bueno eso. Fue bueno. Y nos decían, no, el gobernador se va a vengar de ustedes porque lo balconearon allá. Mucho cuidado. Yo ya estaba espantado, dije, ¿será claro que me van a...? Y no pasó nada porque el gobierno se da cuenta de que no pasa nada. Sí fue una temporada difícil para muchos artistas. A partir de ahí también vimos un cambio drástico en la cuestión del Estado. Fueron años donde incluso yo tuve que emigrar, ¿no? Como dices tú, con todo y familia, pero que Jalapa y los alrededores tienen esos cambios, pero que son como crestas, ¿no? Donde está una situación difícil, pero la ciudadanía habla, y eso es lo importante de artistas como tú, que sigue estando el arte de este lado para denunciar, ¿no? ¿Qué piensas sobre el arte, ¿no? El arte escénico o el arte digital? ¿Se tiene que hacer no solo arte por arte, sino ese trabajo social? Usted lo ha dicho. Así es. No puede ser siempre arte por arte, lo bonito por lo bonito, sino tiene que ser útil, tiene que dejarte algo más de la diversión. O, dicho de otra manera, a través de la diversión que entiendas cosas. Y bueno, ahorita, en este momento, ¿cuáles son los proyectos que tienes en puerta? Bueno, lo último que he hecho en el cine fue una producción de Canadá que tuve la oportunidad de que me contratara y fuimos a hacer secuencias en China, lo cual a mí me pareció así como, dije, bueno, pero esto es un sueño. Hacer que se pudieron haber filmado en cualquier lugar parecido, pero no, nos llevaron a China a hacer la escena, las secuencias. Hacemos una pausa y regresamos para comentar esta gran experiencia y que nos diga cómo le fue. Regresamos, la última escena con el maestro Felipe Casanova. Esto
esto es la última escena. Recuerden, hoy el maestro Felipe Casanova nos ha contado toda esta aventura que inició en Chiapas, Ciudad de México y Jalapa, y de ahí, desde Jalapa, hacia todo el mundo, con un trabajo que va desde teatro, radio, radionovelas, documentales, cine. Maestro, estos últimos proyectos, estos recientes proyectos que ha hecho, sabemos que que lo lleva a China, ¿nos puede comentar esta gran experiencia? Porque es un sueño para muchos, ¿no? Y usted lo ha podido desarrollar gracias a este amor por el arte. En mi viaje a China, muchos compañeros, amigos míos de muy buena fe me decían, no vayas, ¿cómo vas a ir a un viaje tan lejos? No vayas. No vas a aguantar un viaje de 22 horas en el aire. Yo dije, no, es que ya me comprometí. Y actuaba otro actor mexicano, Trejo Luna, se apellida. Ah, sí. Trejo Luna. Gerardo. Era mi hijo en la película. Y el caso es que fui. Y una cosa muy interesante es que ahí me acordé de Seki. ¿Qué es lo que el personaje quiere? Si tú te colocas como en una brújula, no tienes ninguna duda, no hay ningún pierde. Es una brújula, ¿qué es lo que el personaje quiere? ¿Qué le preocupa? ¿Qué desea? Y adelante, vamos a hacerlo. Y la directora muy exigente, pero quedó contenta. ¿La directora canadiense? Canadiense, le mando un saludo por si acaso nos esté viendo. Sophie Legoyer. ¿Y esta experiencia cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? La secuencia en China se hizo en 10 días. 10 días estuvo allá. Sí, así. Y estando allá, ¿qué sintió de que el arte también lo llevó hasta allá? ¿Se siente agradecido? Vaya. Y todavía no acabamos. ¿Ah, sí? No, tenemos que seguir, ¿no? Ah, bueno, yo pensé que la película. Todavía no acaba la película. No. La película de la vida. Ajá. ¿Cuáles son estos proyectos de este camino? Bueno, mira, los proyectos actualmente los seguiré realizando con mis compañeros, amigos de los documentales. Que por cierto, mi reconocimiento para ellos, sobre todo Gualberto Díaz, Miguel Ángel Díaz, que son hermanos con los que he trabajado mucho. Y los proyectos son, por lo pronto, documentales. Aunque de vez en cuando hacemos ficción. Con Darío Díaz, el otro hermano, hice El Puente. No sé si conoces esa película que tiene por título No se puede pasar. No. ¿No la conoces? No se puede pasar. No se puede. En una comunidad, con los campesinos, fuimos a hacer la historia que ellos nos contaron. Ajá. Ellos nos contaron la historia de su puente, cómo lo hicieron. Y era tan interesante que le digo, vamos a hacerlo. Y lo hicimos con otros compañeros también. Odile Hoffman, una compañera que hizo la producción ejecutiva, excelente, disciplinada, inteligente. Mis respetos. Fue la compañera de producción. Entonces los campesinos en sus días de faena lo dedicaban a hacer cine. El líder natural de la comunidad decía, compañeros, dejen de hacer lo que están haciendo porque vamos a hacer unas escenas. Y todos. Sí. Y muy bien. Cuando quieras verla te la presto. Sí, claro que sí. Pues yo creo que vamos a armar ahí un ciclo para ver el trabajo del maestro. Y yo sé que van a escribir, van a escribir. Eso, cualquier comentario, pregunta, háganlo llegar y yo con gusto también se lo paso al maestro. Claro. Somos vecinos de aquí, del arte y de Jalapa. Y maestro, teatro, ¿qué pasó? Las radionovelas, está en stand-by. Sí, tiene ganas. Desde luego que sí. Me picas la cresta, como dicen en mi tierra. Desde luego que en la primera oportunidad
que haya para hacer teatro o cine de ficción, ahí estoy. Para ir cerrando, ¿quisiera usted agregar algo? Bueno, a mí me encantaría que usted también pudiera darnos a todos los que estamos también en este camino del arte en México, y que vemos a veces un panorama un poco con neblina, jalapeña. ¿Cuál podría ser las claves, las recomendaciones de toda una vida dedicada al arte? Bueno, una recomendación muy especial, que traten de estar tranquilos, que no haya euforia de vanidad, porque eso arruina todo. Y algo que pueden practicar de manera constante es el Tai Chi Chuan. Las artes marciales, mis respetos. Y además me recuerda un poco a mi querido maestro. Sí, porque toda esa cultura asiática trae esa disciplina, esa entereza, esa lealtad, esa belleza. Entonces, tranquilo. ¿Qué podría, para finalizar, puntualizar la vida del maestro Felipe Casanova, hay algo que se arrepienta o hay algo que siempre diga, estoy muy feliz de esta parte de mi vida, o hay algo que usted añore, no sé, regresar a Chiapas tal vez? Bueno, hay muchas cosas de las que me arrepiento, pero no lo voy a decir. Y digo, no es posible. O algo que usted añore, algo que quiera, que diga, esto siempre ha sido mi leitmotiv. Bueno, añoro que la gente tenga mejor vida, sobre todo la gente trabajadora, la gente de abajo, que logre desembarazarse, quitarse las vendas de los ojos y ver las causas y hacer algo. ¿Tiene la esperanza de que como pueblo lleguemos a ese sueño tan necesitado? Tengo la esperanza de que junto con el avance de todo, también la clase trabajadora vaya avanzando, porque resulta muy triste asomarse oyendo cánticos y va a la procesión con sus veladoras y sus velas cantando, perdón, oh Dios mío, perdona a tu pueblo, Señor. Yo digo, ¿pero de qué los va a perdonar? ¿De morirse de hambre? ¿De estar en la explotación absoluta? Por favor. Por favor. Me gustan sus palabras, agradezco el tiempo. Y ahora sí, por último, el arte dentro de este trabajo social, para finalizar esta entrevista. ¿Cree que es importante? ¿Cree que debe enaltecerse más o enaltecerse? Es muy importante y recuerdo que en 1983, con varios compañeros y el compañero Darío Díaz, montamos una obra de Bertolt Brecht, La excepción y la regla. Un ejemplo del teatro claro, teatro concreto, teatro de alguna manera científico, en el buen sentido de la palabra, no que lo llevemos a la academia, sino teatro de una gran concreción en lo que va a decir. La excepción y la regla, de Bertolt Brecht. Es un ejemplo del teatro que se puede hacer, sin grandes escenografías, la concreción de la obra. Maestro, muchas gracias por abrir su corazón, su espacio, por darnos este tiempo, y sabe que cuenta con nosotros como equipo también. Yo le aplaudo, admiro todo el trabajo que ha hecho. No es fácil seguir este amor por el arte, porque siempre hay obstáculos, ¿no? Pero es importante oír la voz claro, certificada de un maestro. Pues yo agradezco mucho que hayan venido. Y se quedan muchas
tinta en el tintero, pero ya en otra ocasión seguiremos platicando. Maestro, muchas gracias. Bueno, y gracias a buena ustedes. suerte para todo y que siga. Ahí me saludas a Mario. Ah, sí. Ahí está, detrás de cámaras. No, muchas aquí gracias, está, maestro. Y de corazón, gente preciosa, familia, mi sangre, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue La Última Escena.